Bueno, vamos, estamos en Yud Zayin Amud Aleph 17a. La clase pasada habíamos visto la Mishnah y un pedacito chiquitito de la Gemara, pero no la terminamos. Entonces no voy a repetir toda la Mishnah, pero sí voy a repetir la parte de la Mishnah que tiene que ver con lo que vamos a estudiar en la Gemara, y sí voy a repetir lo que vimos de la Gemara y vamos a avanzar. Yud Zayin Amud Aleph 17a, dice la Mishnah: Ha'oichel bikurim ad sheleikara aleihem. Esta Mishnah, por supuesto, es una continuación de la Mishnah anterior. Esta es la segunda Mishnah del tercer capítulo de Makois, que habla de qué gente recibe latigazos o por qué transgresiones se reciben latigazos. Entre la lista que se dijo en la Mishnah anterior, continuamos, digamos, no entre la lista, sino que continuamos con la lista. Dice, una persona que come bikurim. Bikurim significa primicias. Yo expliqué en la clase anterior que significan primicias, así que avanzamos. La persona que come primicias, frutos de bikurim, de los 7 frutos de la tierra de Israel, etc., antes de haber leído el texto que corresponde leer en el Beis Hamikdash, en el templo. Bekitzur, en resumen, se llevaban, yo qué sé, desde Hebrón, por decir cualquier cosa, los bikurim, las primicias, hacia Jerusalén, en una canastita, y bueno, todo un proceso muy lindo, con flautas y toda mucha alegría. Se llegaba a Jerusalén, esa canastita se presentaba en el templo propiamente dicha. Paréntesis, la persona tenía que estar pura. Esto va a aparecer, hoy no lo vamos a estudiar, pero tenía que estar pura para poder entrar en el templo, si no le podía ni entrar. Y si estaba impura y tocaba los frutos de bikurim, dadas ciertas condiciones, que estén húmedos, que yo, los impurificaba. Bueno, pero dadas todas las condiciones adecuadas, que no vienen ahora al caso exactamente, la persona presentaba esta canastita con frutos en el Mizbeach, en el altar. Esos frutos quedaban para el Kohen. El Kohen hacía toda una meinif, lo llevaba para arriba, para abajo, etcétera, etcétera. Y había un texto que había que leer, que está en la Toira el texto. Mi padre era un arameo, que se refiere a Terach, el padre de Abraham, y salimos de Mitzrayim, y he llegado aquí, Dios, muchas gracias por la tierra que me diste. Aquí están las primicias. Eibeisies Reishis Privadama decía, traje las primicias de los frutos de la tierra. Ok, un texto bien simple, sin meternos en toda la cuestión espiritual, que no viene al caso ahora. Era parte de las alajot, las leyes de Bikurim. Lee este texto, déjame las frutas y tómatela. Bien. ¿Qué pasa si uno comió, el Kohen comió de esas frutas antes de que el dueño de las frutas lea el texto? Malkus, recibe latigazos. Esto es lo que dice la Mishnah. Corto la Mishnah acá, porque sigue con otros temas, y vamos a la Gemara. Los otros temas ya los vimos en la clase pasada, ahora no vienen al caso. Vamos a la Gemara. Omar Rabba Barbarjana, dice Rabba Barbarjana, Omar Rabbi Yochanan, dice Rabbi Yochanan, Zudir Rabbi Akiva Stimtoe. Esta, la Mishnah, el que come bikurim antes de haber sido leído el texto que corresponde sobre ellos, esa es una Mishnah que sigue la opinión de Rabbi Akiva. Bien, pero acá la Gemara agregó, yo expliqué brevemente la clase pasada, lo repito ahora, agregó una palabra, entre comillas, rara, stimtoe. Stimtoe es una palabra en arameo, que es una especie de derivado de la palabra stam. Stam en hebreo, incluso en hebreo moderno, significa simple. Stam. Bueno, para hacer conversación, para charlar, stam, así se usa. Pero en el mundo de la Gemara, stam no significa, bueno, así nomás. Stam significa cuando hay una opinión sin autor. O sea, no sabemos quién es el autor. Obviamente la opinión tiene autor, pero no sabemos quién es. Stam Mishnah significa una Mishnah que no dice el nombre del autor. Acá está diciendo Rabba Barbarjana, el nombre de Rabbi Yochanan. Stam Mishnah es Rabbi Akiva. Que no es así de sencillo. Stam Mishnah es Rabbi Meir. Esa es la regla. Una Mishnah que no tiene autor es Rabbi Meir, el autor. Y las de Shifri, las baraitas de Shifri, Shifri Braisa es otra cosa. Tienes Rabbi Shaya, en la Tosefta, hay otras reglas. Pero Stam Mishnah es Rabbi Meir. ¿Qué pasa? Todo esto entre paréntesis. Rabbi Meir era uno de los 5 estudiantes que Rabbi Akiva consiguió después de toda la historia del Lag BaOmer, que ahora no viene al caso, que se le murieron 24.000 estudiantes. Rabbi Meir era uno de esos 5 estudiantes, o que sobraron, o que consiguió otros, diferentes versiones de lo que pasó. No me acuerdo todo, estaba Rabbi Shimon,
ahora lo vamos a ver, Rabbi Shimon, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yoisi, Rabbi Eliezer creo, pero el quinto no me lo acuerdo. Bueno, no me acuerdo, no era Rabbi Eliezer. No me acuerdo el quinto, no era Rabbi Eliezer, es otro. Rabbi Eliezer tiene un conjunto de Tosef, tiene un no, y son Pirkei de Rabbi Eliezer, pero eso es otra cosa, sí. No es una Mishnah, es otra cosa. Incluso es un Midrash, es otra temática, no es una Mishnah, es otra temática. Pero bueno, hay un quinto que se me fue de la cabeza. Sea como fuere, Rabbi Meir, que decimos Stam Mishnah, una Mishnah que no tiene autor, es Rabbi Meir, la misma Gemara está en Soita, si no recuerdo mal, donde se habla de estos 5 estudiantes, dice, todos enseñaban de acuerdo a la opinión de Rabbi Akiva. Los 5, discutían qué opina Rabbi Akiva, pero al fin y al cabo los 5 opinaban como Rabbi Akiva. Los 5 decían, mi maestro dice tal cosa. Entonces acá, esta Mishnah que no tiene autor, podemos decir, sin problema, Rabbi Akiva Stimto, es Stam Rabbi Akiva, es la opinión de Rabbi Akiva. Bien. ¿Para qué nos importa esto? Porque es fundamental saber, no 100% de los casos, pero muchísimos casos, saber quién es el autor de la Mishnah para saber si es alajá o no. Porque si el autor de la Mishnah es uno, como vamos a ver ahora, contra una mayoría, hay un paso, Ajare Rabiun Lehatois, tenés que seguir a la mayoría, pues esta Mishnah entonces no sería alajá. Esto es lo que está diciendo Rabbi Barbarjana en nombre de Rabbi Yochanan. Esta Mishnah es la opinión de Rabbi Akiva Stam. Pero dicen nuestros sabios, 2 puntos, acá viene la alajá, de acuerdo a Rabbi Yochanan por lo menos, porque es nuestros sabios contra Rabbi Akiva, muchos contra uno y la alajá como muchos. Jajamim. ¿Qué dicen Jajamim? Bikurim, cuando se trata de las primicias, Hanachame Akeves, el apoyarlos en el lugar que corresponde en el Beis Hamikdash, en el templo, en una esquinita del altar, impide que comas. Obviamente, si querés agarrar, estirar la mano y comete la fruta, pero está mal, no se puede. Está prohibido comer de esos frutos antes de apoyarlos en el Beis Hamikdash, en el templo. Cría en Meakeves, pero la lectura del texto no impide que vos puedas comer. La Mishnah decía, si vos comiste Bikurim antes de que el texto sea leído, te doy latigazos. Aquí esa es la opinión de Rabbi Akiva. Jajamim opinan, si no, tenés que leer, obviamente, esto es parte del proceso de Bikurim, pero si no leíste, podés comer igual. O, en otras palabras, no recibís latigazos si comiste de los Bikurim antes de haber leído el texto. Ahora, si comiste, esto lo que dice Jajamim, nuestros sabios, si comiste de los Bikurim antes de haber apoyado los frutos o la canastita con los frutos en el piso del templo, esa es otra historia, latigazos. ¿Ok? Bien, esto es lo que dice Rabba Barbarjana en nombre de Rabbi Yochanan. La lectura no impide que puedas comer Bikurim. Pregunta el Talmud, momento, Veleima, y digamos, paréntesis, ya dije varias veces, pero lo repito a propósito, cada vez que dice leima, lo vamos a rechazar. Es una proposición que no se va a sostener. Esto sí, ya lo sabemos. Una concesiva, una prótesis concesiva. Antes de leerlo ya sabemos que no se sostiene. Pero pongámosle, bueno. Sería en castellano. Leima zo dibre Rabbi Shimon stimtoe. ¿Por qué no decimos, por qué tenemos que decir que estas son las palabras de Rabbi Akiva, Stam, sin nombre de autor en la Mishnah? Digamos que son las palabras de Rabbi Shimon Stam, sin decir cuál es el autor en la Mishnah. ¿Por qué? Rashi explica, porque más adelante aparece Rabbi Shimon diciendo, aparece Rabbi Shimon diciendo en una Mishnah que la lectura del texto que corresponde a Bikurim impide que puedas comer. Entonces la Gemara está planteando lo siguiente. Voy a decirlo de vuelta de otra manera y ahora lo leemos en el texto, se va a entender más fácil. La Gemara plantea así. La Mishnah dice, no podés comer antes de leer. Perfecto. Viene Rabbi Yochanan y dice, esto va contra la opinión de Rabbi Akiva, que dice que sí se puede comer. Entonces, la Gemara pregunta una pregunta clásica Yiddish Kop, de cabeza clásica talmúdica. ¿Por qué no trae, en lugar de contradecirme,
tráeme un apoyo a la Mishnah. Y decir, en lugar de decir, esto no es Rabbi Akiva, decir, esto es Rabbi Shimon. Eso es lo que plantea el Talmud. No me digas, esta no es la opinión de Rabbi Akiva. Decime, esta es la opinión de Rabbi Shimon. Porque más adelante aparece la opinión de Rabbi Shimon, ¿okay? De otro lugar la sacamos. Pero ¿por qué me tenés que darme una vuelta y decirme, esto no es Rabbi Akiva? Decime, esto es Rabbi Shimon. Stam, tampoco aparece el autor. Entonces, en lugar de decirme, esta Mishnah sin autor es Rabbi Akiva, decime, esta Mishnah es opuesta a Rabbi Akiva, decime, este autor a partir en base a Rabbi Shimon. Esto es lo que plantea el Talmud. Y el Talmud responde, ¿se entiende la pregunta? El Talmud responde, Hakamashmalan, ¿qué es lo que nos viene a enseñar? De Rabbi Akiva, que Rabbi Shimon Sviralei, que en realidad Rabbi Akiva opina igual que Rabbi Shimon. Igual. Paciencia. Rabbi Akiva opina igual que Rabbi Shimon. ¿De qué estamos hablando? Parece una contradicción, ¿sí? Paciencia. May Rabbi Shimon, ¿de dónde sacaste una enseñanza de Rabbi Shimon que estás tratando de basarte en una enseñanza de Rabbi Shimon? ¿De dónde la sacaste? De Tania. Aprendimos en una braisa. ¿Qué dice la braisa? Clásica construcción de una braisa, no necesariamente de una Mishnah. Las braises, y más las que se traen acá, son versículos y a partir del versículo una enseñanza. ¿Cómo se interpreta o cómo se entiende y explica? La palabra interpretar es que medio llamada palabra. ¿Cómo se explica, como vos decís? ¿Cómo se explica este versículo? ¿Cómo se entiende? ¿Qué dice la Toira? La Toira dice así, habría que traer el paso entero. No me acuerdo todo el paso ahora. No me acuerdo todo el paso ahora. Pero la braisa se detiene en la siguiente palabra. Srumas yadcha. Traducción literal, la donación de tus manos. La truma en hebreo, donación. La donación de tus manos. Dice la braisa, Eilu bikurim. Esto se refiere a los bikurim. ¿Qué quiere decir? Que cuando la Toira dice que tenés que traer al Beis Hamikdash, al templo, trumas yadcha, la donación de tus manos, no está diciendo cualquier cosa. Yo decido donar un celular al Beis Hamikdash. No. Estamos hablando de bikurim. Cuando habla, por ejemplo, de tzon u bakar, de ovejas y vacas, habla de bejoirim, habla del animal primogénito que nació del animal, qué sé cuánto. No es cualquier cosa. Esto entonces dice la braisa, trumas yadcha es bikurim. Omar Rabbi Shimon, dice Rabbi Shimon, ma bozel elamdeinu, ¿qué viene a enseñarnos este paso? ¿Que hay que donar los bikurim al Beis Hamikdash? ¿Qué viene a enseñarnos? Im le ochlan chutz la choima. Si la Toira viene a decirnos que no podés comer los bikurim fuera de Jerusalén, fuera de la muralla de Jerusalén, eso ya lo aprendo de otro lado. Acá está, perdón. Ok, Rashi trae todo el paso. El paso dice así: no vas a poder comer, dice la Toira, en tus portales, Maisar de Ganja, Tiroshka, Vitzareja, el diezmo del producto de los granos y del vino y del aceite, acá está la parte que yo me acordaba, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, y toda ofrenda que vos de promesa, prometo donar una vaca al Beis Hamikdash, etcétera, al templo, que vos te comprometas, venid voisejo, y todos tus otro tipo de donaciones, neider y nedava. Las dos se traducen como dadivosidad, como una ofrenda que uno donó, pero tienen diferentes leyes. Como dádivas. Sí, Bekitsur en resumen, ahora no recuerdo cuál es cuál, pero una se refiere, de tareja creo, neider significa yo dono, una de las dos es, no me acuerdo cuál es cuál, yo dono un animal al templo, y otra yo dono este animal al templo. Son dos cosas diferentes. Si yo dono un animal al templo mientras estoy llevando un animalito, se me muere, agarra otro. Yo dono un animal, no dije cuál. Y si yo dono este animal al templo, bueno, es este, no es otro.
Bien, eso es Neider y Nedav, ahora no recuerdo cuál es cuál, Neider y Nedav. Y termina el paso que dice, Usrumas yadcha, y la truma de tus manos, Ahora, la palabra truma, nosotros ya la estudiamos varias veces, se refiere específicamente a las donaciones de granos que uno le daba al Kohen. Pero acá no tiene sentido. En este versículo no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque truma no depende de Jerusalén. Cuando la Torah habla de Visheareja, en tu ciudad, es Jerusalén, a donde tenés que llevar un montón de donaciones y cosas para comer. Perfecto. Pero la truma se come en cualquier lado. Tiene que estar puro, tiene que ser un Kohen, ok, tiene otras condiciones, más del top, pero no tiene nada que ver con Jerusalén. Entonces, ¿a qué se refiere truma siadja? Viene la Braisa y dice, bikurim. Son los bikurim que tenés que llevar a Jerusalén y comerlos ahí. Perfecto. Ahora, sí. El maser que menciona es el Sheini. Es el Sheini, claro. Lo vamos a ver. Omar Rabbi Shimon, lo repito. Trumas yadcha e ilu bikurim. Cuando el versículo se refiere a las donaciones de tus manos, eso es bikurim, primicias. Dice Rabbi Shimon, ¿para qué viene este posuk? ¿Qué me viene a enseñar este versículo? Si me vas a decir que me prohíbe el versículo comer, porque el versículo empieza así, en tu casa no lo puedes comer, tenés que comerlo en Jerusalén, no en tu casa, en Jerusalén. No vas a poder comer en tu casa, o sea, fuera de Jerusalén, bikurim. Eso no lo aprendo de este versículo, lo aprendo de otro lado. ¿De dónde lo aprendo? Kal vachomer, mi maiser. Hakal. Esto lo aprendo de un Kal vachomer. Kal vachomer es un caso sencillo y un caso más grave. Si en un caso sencillo es así, en un caso más grave ni que hablar. ¿Y de dónde se saca? De maiser, maiser sheini. Maiser sheini. ¿Cuál es el Kal vachomer? ¿Cuál es la enseñanza, la inferencia? Maiser hakal. ¿Cómo es la ley en la Torá al respecto del diezmo, del segundo diezmo? Que es, kal significa como suave, no es una prohibición muy grave. Es una prohibición, pero no es muy grave. Oichlan chutz lejoima. Loike, si vos comes maiser sheini, el segundo diezmo, sin haberlo redimido fuera de la muralla de Jerusalén, recibís latigazos, ya lo aprendimos. Bikurim lo koshiken. Bikurim, que es mucho más grave, ¿cuánto más aún? Obvio que recibí latigazos si lo comes fuera de la muralla de Jerusalén. Entonces, ¿qué me viene a enseñar este versículo? Dice Rabbi Shimon, este versículo no viene sino viene a enseñarte que una persona que come bikurim antes de haber leído el texto que corresponde, etc., recibe latigazos, como la Mishnah. Eso es lo que decía la Mishnah. Este es Rabbi Shimon, decía la Mishnah. Entonces, aparentemente la Mishnah es Stam Rabbi Shimon. Está diciendo lo mismo. Continúa la Braisa con el versículo, porque una vez que trajimos esta Braisa vamos a leerla toda. Así es clásico también en el Talmud. Ya que trajimos esto, vamos a terminarlo. Venid voiseja, ¿cuáles son tus donaciones? Nedava, no Neider, sino Nedava. Zutoida ushlamim. Esto se refiere a ofrendas de agradecimiento, así se llama korban toida, y ofrendas de shlamim, pacíficas, esa es la traducción literal, que uno los comía en Jerusalén. Bien, Omar Rabbi Shimon, de vuelta, viene Rabbi Shimon y dice, Ma bazel elamdeinu. ¿Qué viene este versículo a enseñarte? Si me vas a decir que el versículo viene a enseñarte que no podés comer un korban, una ofrenda de agradecimiento, korban toida, o una ofrenda shlamim, pacífica, fuera de la muralla de Jerusalén, lo aprende de otro lado. De vuelta, es una enseñanza del maiser. Si el maiser, como dijimos antes, si el maiser no se puede comer fuera de Jerusalén, esto que es mucho más grave es una ofrenda, obvio que no la puedes comer fuera de Jerusalén. Entonces, ¿qué viene a indicarte que no podés comer en tu casa, fuera de Jerusalén, estas ofrendas? Este versículo no viene a enseñarte sino que si una persona come una parte de la ofrenda de agradecimiento o pacífica
Antes de que el Kohen salpique la sangre en el altar, recibir latigazos. Después de que el Kohen salpicó la capara, digamos, que en este caso no es 100% capara porque es un agradecimiento, pero el trabajo, digamos, principal de la ofrenda, para permitir que la persona pueda comer de esa ofrenda, es salpicar la sangre en el altar. La boda. Correcto, parte de la boda. Hay varios, Shchita, Kabbalah, Hoivá, Zrika, son varios, son 4, pero sea como fuere, Shchita es degollar, Kabbalah recibir la sangre, Hoilaja es llevarla hacia el altar y salpicarla, Zrika la última. Sea como fuere, Rabbi Shimon enseña que este versículo que dice no podés comer, no es que no lo podés comer en tu casa fuera de Yerushalayim, no podés comer antes de salpicar la ofrenda. Continuamos con el versículo, Ubejoirois, cuando el versículo dice los primogénitos, estamos hablando de animales, de vacas o de ovejas, primogénitos, se refiere a los animales primogénitos, que no se pueden comer. Omar Rabbi Shimon, la misma estructura, ¿sí? Omar Rabbi Shimon, dice Rabbi Shimon, ¿qué viene a enseñarme este versículo? Si me viene a enseñar que no puedo comer la carne de los animales primogénitos fuera de Yerushalayim, de la muralla de Yerushalayim, de vuelta, Kalva Hoimer, ya lo aprendí de Meiser. Si Meiser no lo puedo comer fuera de Yerushalayim, que no es tan grave, esto menos. Imlifnei Zrika, ahora continúa, un paso más. Si me viene a enseñar que no puedo comer de una ofrenda de agradecimiento, de Bejoy, de primogénito, antes de haber sido salpicada la sangre de esta ofrenda en el altar, eso lo aprendo de los otros 2 corbanos que hablamos antes, que son menos graves que el Bejor, Toida y Shlamim. Ahora, en un segundito, háganme acordar, hago un paréntesis. Este versículo viene a enseñarte que una persona que come de la ofrenda que no es Kohen y come de la ofrenda del primogénito, incluso después de haber sido salpicada la sangre, también recibe latigazos. No lo podés comer. Es para el Kohen. Es para el Kohen. ¿Dónde sacó eso? No, el mejor es para el Kohen. No, ¿dónde sacó que es la persona que no? O sea, te viene a enseñar que una persona... ¿Sí? ¿Me viene a enseñar esto? Pero lo de Zrika también puedes preguntar de dónde lo sacó, lo de salpicar la sangre. Paréntesis. Esta braisa, la Gemara lo va a analizar, si esto es largo, lo va a analizar, es largo. Si prestan atención, esta braisa analiza parte por parte el versículo que nosotros leímos. Lo repito a propósito, en castellano directamente, no vas a poder comer en tu casa, en Hebrón o donde sea que vivís, Meiser dice, diezmo de grano, vino o aceite. Eso es un tema. Próximo tema, Bejoir, primogénitos. Próximo tema, Nedareja, Benit Boiseja. En este caso se refiere a Korban Toida, ofrenda de agradecimiento y ofrenda pacífica. Y después dice Trumas Yadeja. Cada una de estos, el orden es así, no porque la Toira dijo, más sí, ponelo así, ponelo así. No. El orden en que la Toira menciona estas donaciones o estas ofrendas, como sea, es un orden de importancia. Y empieza de menor a mayor. Y la Gemara se va a ocupar más adelante de explicar qué es más grave que qué y por qué. ¿Qué es lo que tiene de grave? Porque la Braisa lo único que dijo fue, lo menos grave es Meiser. Lo asumió así, obvio. Y de ahí empezamos a aprender el resto de las cosas. Si Meiser no lo puedo comer afuera de Yerushalayim, el diezmo no puedo, el resto, obvio que no. ¿Por qué? ¿Qué es obvio que no? A ver, ¿qué factor es tan grave que decís, si este que no es grave se puede, el otro seguro que... Perdón, si este que no es grave no se puede, el otro seguro que no se puede, que es más grave. ¿En qué factor es más grave? La Gemara va a analizar esto ampliamente. Entonces, un poco de paciencia, todavía ni terminamos la braisa. Entonces, cuando la Toira habla de Bejoir, está hablando del primogénito, y Rabbi Shimon dice claramente que este versículo lo que nos viene a enseñar es que una persona que no es un Kohen no puede comer
carne de este animalito que fue traído porque era el primogénito de otro animalito, etc. Incluso si ya fue salpicada la sangre en el altar, ya está todo listo, igual no lo puede comer porque no es un kohen. Eso es lo que viene a enseñar el versículo. Continuamos. Bekarja betzoinja. ¿Qué significan las palabras vaca y oveja? Literalmente ganado bovino y ganado ovino. ¿A qué se refieren? Zuhatas ve'asham. Se refiere a dos tipos de ofrendas, que me llevaría horas a explicar cada una. Bekitsur, súper en resumen. Hatas es una ofrenda que una persona trae al Beis Hamikdash cuando hizo una transgresión, cuyo castigo es kares, ser recortado del pueblo judío, si lo hizo a propósito. Cuando la persona lo hizo sin querer, trae un korban hatas. ¿Qué? Si lo hizo a propósito, olvídalo, no hay korban que te ayude. Hace chuva, pedirle a Dios ayuda, y va. Yo qué sé, Yom Kippur, y va. Todo un montón de otras historias. Pero si la persona lo hizo sin querer, por ejemplo, comió grasa prohibida sin querer. Pensó que era grasa permitida, comió grasa prohibida, bueno, que trae un korban hatas. Un korban de pecado. Bien. Asham. Traducción literal de Ayam es culpa. Por ejemplo, cuando una persona roba, Dios libre y guarde, roba, lo llevan a juicio, jura que no robó y después se descubre que robó. Acá ya hay algo más en adición al simple, que no es nada kosher, pero no importa. Ok, robaste, Join, devolvé y dejá de hinchar. Pero acá juró que no robó y ahora se demostró que era falso. El complemento del juramento falso lo hace llevar un korban, una ofrenda. Cuando la persona roba, y porque bueno, robó y listo, ahora lo devuelve, ya está, devolvió y se acabó el problema. Pero cuando la persona juró, ahí tiene que traer un korban. Tiene que traer un korban. ¿Qué korban? ¿Qué ofrenda? Asham. Es una ofrenda de culpa. Que entre paréntesis el Asham, la ofrenda de Asham, que no se trae por cualquier cosa. Ahí está definido exactamente por qué asunto se trae un Asham. Es la única ofrenda que se trae el Beis Hamikdash habiendo transgredido a propósito. Porque el que robó, no es que, ay, me confundí, pensé que tu bolsillo era mi bolsillo. No, metiste la mano para robar. ¿Qué estás hablando? ¿Podés comer una cosa que te confundiste? Ok, eso sí, puede ser sin intención, pero robar no. Bueno, entonces, y jurar en falso, menos. Ay, me confundí, pensé que no estaba jurando. Nada. Es la única ofrenda que se trae a propósito, habiendo transgredido a propósito. Eso es el Asham. Cuando la Toira habla de Bekarja Betzenja, tu ganado bovino y ganado ovino, Hatas y Asham. Eso es lo que nuestros sabios recibieron, que a eso se refiere el versículo. O Rabbi Shimon, la misma estructura, sí. En el ovino está incluido el caprino. Sí, señor. Sí. O sea, porque en castellano son separados. Sí, son separados. Chiquito y grande, sí. Sí, señor. O Rabbi Shimon, dice Rabbi Shimon, ¿qué viene a enseñarnos este versículo? Misma estructura. Sí, me viene a enseñar que no puedo comer un pedazo de korban hatas o asham de culpa, hatas es de pecado y de culpa, asham, fuera de la muralla de Yerushalayim, ya lo sé, es un carvajal de Meiser, si Meiser que es grave no lo puedo comer fuera de Yerushalayim, esto menos. Imlifnei zrika, si me viene a enseñar que no puedo comer parte de este korban antes de haber sido salpicada la sangre, carvajal no mitoy de Beshlamim, yo lo aprendí de los otros dos korbanes, del Toida, del agradecimiento de Shlam del Pacífico. Imle Ajar Zrika, si me viene a enseñar que no puedo comer del korban Hatas y Asham después de haber sido salpicada la sangre, esto lo aprendemos del Bejor, porque Hatas y Asham son más graves, más tarde vamos a aprender por qué, son más graves que el primogénito. Entonces, ¿para qué quiero este versículo? ¿Qué me viene a enseñar? Para dar latigazos a una persona que come de alguno de estas dos ofrendas, la ofrenda de pecado, hatas, la ofrenda de culpa, asham, afilu le ajar zrika, incluso si ya fue salpicada la sangre, hutz le klaim, fuera de la traducción literal de klaim es las cortinas que tenía el Mishkan, el tabernáculo, etc., fuera de las murallas de Yerushalayim. Rashi agrega, porque esto no es tan pashut, no es tan simple, Rashi explica
¿de dónde sacaste la advertencia de esto? ¿Dónde está escrito esto? No, Rashi sabía toda la toira, nosotros somos medio burros, o por lo menos yo. Entonces, si no está escrito en ningún lado, ¿de dónde sacó de la galera Rabbi Shimon que esto no se puede? Entonces Rashi dice, encontramos una advertencia, Azaras Asei, una advertencia de una mitzvah positiva. La toira dice, debes comerlos en un lugar santo, en el patio de la tienda del encuentro, que era el Mishkan, el tabernáculo en el desierto, etc. Y del hecho de que la Torah dice, ahí comelo, automáticamente aprendemos que en otro lugar no se puede comer. Miklal Hein, de lo positivo, Atashone Alav, vos aprendés el opuesto, lo que no se puede. Esto era Bekarja Betzoinja, ganado bovino y ganado ovino. Continuamos. Nedarejo, tus ofrendas de Neider, de promesa, Zu Oila. Esto se refiere al Korban, a la ofrenda de holocausto, que se quemaba todo en el altar. O Rabbi Shimon, misma estructura. Dice Rabbi Shimon, interesante paréntesis más allá de la estructura, esto es súper mnemotécnico. En una misma braisa, que en realidad es larga, ¿sí? Es una braisa que tiene, yo diría 2, 4, 6, 8, 10, casi 20 líneas. Pero constantemente se repite la misma estructura, y esto queda grabado en la cabeza de la persona. Omar Rabbi Shimon Mabaz Lelamdeinu, ¿qué viene a enseñarme esta parte del versículo? De la ofrenda, que es oila, que es un korban, una ofrenda de holocausto. Si me viene a enseñar que no puedo comer esta ofrenda fuera de la muralla de Jerusalén. Ya lo aprendí del diezmo. Si me viene a enseñar que no puedo comer esta ofrenda antes de haber sido salpicada la sangre, yo lo aprendí de las otras ofrendas, del agradecimiento y pacífica. Toira Islam. Si me viene a decir que no puedo comer de esta ofrenda después de haber sido salpicada la sangre, ya lo aprendí del primogénito. Si me viene a enseñar que no puedo comerlo fuera de del Beis Hamikdash, del templo propiamente dicho, ya lo aprendí de la ofrenda de Hatas, que es una ofrenda de pecado, y Asham, y culpa. Entonces, ¿acaso vela? El versículo no viene a indicar, sino, ahí pasamos a Yud Zayin Amud Beis, 17b, Le oigel mina oila, a indicarte que está prohibido comer de la ofrenda de holocausto, le ajar zrika, incluso después de haber sido salpicada la sangre, afilu bifneim, incluso en el Beis Hamikdash. Dentro del templo, esta ofrenda no se comía nada. Se quemaba casi todo en el altar, quedaba la piel para los koyanim y nada más. Pero el resto se quemaba en el altar. No podés comer de eso. Hatas y Asham. La Gemara dice, koyanim oichlim ubailim miskaprim. Los koyanim comían de la ofrenda, estamos hablando de Hatas y Asham, los anteriores, que se comían dentro del templo, y los dueños de la ofrenda, el que tenía culpa de algo, hacía capara a través de obviamente es todo un proceso, pero parte del proceso era que los koyanim coman la ofrenda. Quiere decir que hay una parte de la ofrenda que los koyanim comían, una parte se quemaba, una parte comían. Korban oila se quemaba todo. Entonces, ¿para qué vino el versículo a decir no comas en tu ciudad? En realidad viene a decirte no comas korban oila, punto. No puedes comer nada de esto porque no está escrito en otro lado. Ni un kohen puede comer. Y Rashi dice, no está escrito en otro lado, Baruch Hashem. Rashi dice, esto es una advertencia también positiva. No dice en ningún lado en la Toira, no comas korban oila. No dice esto. Entonces, ¿de dónde sacó Rabbi Shimon? Que ni siquiera un kohen, ni siquiera después de haber salpicado, ni siquiera dentro del Beis Hamikdash, no se puede comer la ofrenda de holocausto. Rashi dice, la Toira dice, Ve'archu bnei Aaron goimer kalilhi. Okay. Van a ordenar, esto es todo largo, en el altar había varias fogatas, sobre la fogata que correspondía colocaban la ofrenda del holocausto, y la Torah dice kolil tie, será completa, se consumirá completa. Entonces de ahí aprendemos lo opuesto, no podés comerlo, pero la Torah no dice no comas. La Torah dice que se consuma toda, ¿ok? Entonces no comas. Y esto es lo que está diciendo Rabbi Shimon.
Por eso viene este versículo a decir, no podés comer en tu ciudad esto, toda esa lista viene a enseñarnos, de acuerdo al tipo de korban al que se refiere, de acuerdo al tipo de ofrenda que se refiere, que no podés comer de esa ofrenda. Ahora bien, todo esto en realidad es una braisa para explicar un versículo del cual nos importaba solamente una expresión, bikurim. Y lo repito, la braisa decía Sruma Siatja, la ofrenda de tus manos, que se refiere a bikurim, y Rabbi Shimon decía que esto viene a enseñarte no que no podés comer bikurim en tu casa, en Hebrón o donde sea, sino que le oigel mi bikurim que una persona que come de los bikurim antes de las ofrendas de primicia, antes de haber leído el texto que corresponde, recibe latigazos. Y esa es la Mishnah. Todavía no tenemos la solución de qué hace Rabbi Akiva acá. Paciencia. Seguimos adelante. Yudzain Amud Beis. Omar Robe. Terminó la braisa. Paréntesis, ya que estamos aprendiendo estas cosas. ¿Cómo sabemos que terminó la braisa? Quizás sigue. Es acá, cuando la Toira dice Omar Robe es la época de los Amoraim. Muy posterior a Rabbi Shimon. Robe habrá vivido fácil 350 años después de Rabbi Shimon. Más o menos, peso más, peso menos. Rabbi Shimon año 180 por ahí. Y Robe año 320, 350, casi 400. 200 y algo años. Sí. Entonces no puede ser parte de la braisa. Se acabó. Terminó el texto de la braisa. Ahora la Gemara va a analizar esta cuestión. Omar Robe. Dice Robe. De Yelido. Imei que Rabbi Shimon te yale. Si una mujer va a tener un hijo, que rece a Dios para que sea como Rabbi Shimon. Como diciendo, wow, esto es fantástico. Lo que acaba de decir Rabbi Shimon es fantástico. Fantástico. Y si no va a ser como Rabbi Shimon, mejor ni tengas el hijo. Dejar. ¿Para qué? No termino las palabras de Robe, ¿sí? Momento. Si vas a tener un hijo, rezá para que sea como Rabbi Shimon. Y si no, deja, mejor ni hablar. Viafalgav de Islehu Pirjo. Y a pesar de que toda la braisa que estudiamos hasta acá, y cada uno de los Kalva Hoimer que dice, Pirja, lo podemos responder, lo podemos rechazar. Uno puede preguntarse, la Gemara va a explicar una por una, ¿sí? Paciencia. Uno podría preguntarse, ¿y entonces para qué crees ser como Rabbi Shimon? Si todo lo que dijo al final lo podés rechazar. Varios puntos. Punto número uno, esto Rashi no lo trae acá y la Gemara tampoco se detiene en esto. Pero hay una frase famosa que Dai Rabbi Shimon Lismo Halaf. Rabbi Shimon es suficientemente poderoso, en Yiddish se dice Breite Platzitz, tiene hombros amplios, una espalda amplia para apoyarse en él. Una vez que, si no sabes la halajá, hay montones de reglas, esto no es así, no hay que tomarlo literal. No saber la halajá que yo, Rabbi Shimon dice esto, en el peor de los casos, apoyate en Rabbi Shimon, hay en quien apoyarse. No es así de simple, hay que ver montones de detalles, pero más o menos para tener una idea de lo que estamos hablando. Entonces, si vas a tener un hijo que sea como Rabbi Shimon. Y por el otro lado, ahora vamos a ver, pero la lógica, el hecho de aplicar el pensamiento crítico, lógico, de extraer una idea de otra, de comparar, etc., esto ya lo vale, a pesar de que uno se puede equivocar, todos nos equivocamos, pero esto ya lo vale. El hecho de que haya expresado todas estas ideas, ya vale. Y ahora la Gemara se va a ocupar de explicar una por una, esto es largo, ¿sí? Una por una, qué es lo joim, lo hamur, lo grave en cada uno de estos temas que vimos, y qué es lo kal, qué es lo permisivo, que permite que la braisa constantemente vaya comparando una cosa con la otra. Claramente no vamos a terminar todo esto ahora. Yo diría, empecemos. La clase que viene empezamos de acá de vuelta, donde dice Omar Robe, por lo menos para empezar a enfrentarnos a esta cuestión. Entonces, Robe
lo primero que dijo es, wow, la enseñanza de Rabbi Shimon es fantástica, a pesar de que puedo rechazar una por una las cosas que dijo. Y ahora se va a dedicar a rechazar una por una. La primera, la Gemara no dice que lo hizo, que estos rechazos los hace Robe, no dice eso la Gemara, quizás no fue Robe, pero no importa, la Gemara misma va a rechazar uno por uno. El primer asunto, volvamos, era Bikurim, que este era el que más nos importaba, Bikurim. Después vamos a volver a Rabbi Akiva, así que paciencia. Hoy no, probablemente, pero vamos a volver. Bikurim. Y habíamos dicho que el versículo que dice que no podés comer en tu ciudad, y el ejemplo era Hebrón o en cualquier lado, Bikurim, no me interesa, no necesito, el versículo para enseñarme que no puedo comer Bikurim en Hebrón. Eso no lo necesito, lo aprendo de otro lado. ¿Qué viene a enseñarme el versículo? Que no puedo comer Bikurim antes de leer el texto que corresponde. Bien. ¿De dónde aprendíamos esto? Del Maiser. Que Bikurim es más grave que Maiser, que diezmo. Por lo tanto, aprendo de Kal Vachomer, de una lógica inferencia, que no puedo comer Bikurim fuera de Jerusalén. Aprendí de esa lógica y ahora me quedó, por así decir, un versículo en enseñanza para aplicarla a otra cosa que tenga que ver con Bikurim, por supuesto. Que no puedo comer Bikurim antes de leer. Perfecto. Pregunta la Gemara. Mai de Bikurim y Maiser. ¿Qué tiene más grave Bikurim, primicias, que diezmos, que Maiser? De manera tal que yo diga, esto es más grave que esto, entonces aprendo por inferencia que no lo puedo comer fuera de Jerusalén. ¿Y qué aprendo por el versículo mismo? ¿Cuál es el asunto? ¿Se entiende? ¿Cuál es el asunto grave de Bikurim frente a Maiser, de primicias frente al diezmo? Shekenasurim lezarim. Bikurim está prohibido para una persona que no es Kohen. Los Bikurim eran para el Kohen, o el grupo de Kohen no era uno solo, ¿sí? Los que trabajaban en el Beis Hamikdash, como 120 personas, así que trabajaban en el Beis Hamikdash, se repartían los Bikurim. Maiser, diezmo, Maiser Rishon, ni que hablar, lo comía cualquier persona. Maiser Sheini también lo puede comer cualquiera. Entonces vemos una jumbra, se dice, un asunto grave, no grave porque es, solemos utilizar la palabra grave como decir, ¿cómo está tal en el hospital? Está grave. Estamos hablando de un factor, claro, una restricción, un factor restrictivo que se encuentra en este asunto y no en otro. Y eso lo hace más grave, porque si no, no sería tan restrictivo. Eso me permite hacer la comparativa mayor-menor. Sí. Si no tuviera esa restricción, no sabría cuál de los dos términos es mayor que el otro. Correcto. Es como Kal Vachomer decimos, pura. si me tengo que sacar el sombrero frente al alcalde, seguro frente al gobernador. Correcto. El gobernador es más que el ¿Por qué? alcalde. Porque el gobernador tiene mayor cantidad de territorio que gobierna y sus mandatos son más importantes. Bueno. Entonces, acá tengo que decir, exacto, esto es lo que está pasando. Entonces, como tengo estamos... mayor restricción en Bikurim que en Maser, entonces eso me permite ponerlo en esa posición. En la ponerlo por encima de Maiser, correcto. Entonces, ¿qué factor encontramos más grave en Bikurim que en Maiser? Maiser lo puede comer cualquiera, Bikurim no. Solamente el Kohen. ¿Ok? Entonces es más grave. La Gemara no le gusta mucho esta idea. Y dice, Adraba, todo lo contrario. Maiser Homur. El diezmo es mucho más grave que Bikurim. ¿Por qué? Sheken Osur le Oinen. Porque el Maiser está prohibido por una persona que es Oinen. ¿Qué es Oinen? Oinen es una persona que se le murió un pariente por el cual tiene que estar de duelo. Padre, madre, un hijo. Oinen, se llama Oinen. Doliente es en... Lo que sí, pasa un que deudo, un doliente. La primera Un doliente. que dijiste, doliente. Sí, sí. Lo que pasa es que Oinen, bíblicamente hablando, es solamente el primer día. El segundo día ya no se llama Oinen. Cuando uno traía el Maiser a Jerusalén, Maiser Sheini, decía, Leajalti bimenu beoini. No comí, como confesándose, así se llama, Vidu y Maiser, confesión del Maiser, no comí esto estando Oinen, estando en el día del fallecimiento de un ser querido, etcétera, etcétera. Sería como estando de luto. Algo así. Entonces, con esto, Estadio temporario, con pero esto, que irrestricto. Robe rechazó el Kal Vachomer.
Porque ¿cómo funciona un Kal Vajomer en cualquier aspecto de la Toira? Yo encuentro un factor grave en este asunto que no se encuentra en este otro asunto. Perfecto, entonces este es más grave que este. Buenísimo, pero ¿qué pasa si hay un factor grave que hay en este asunto que no está en este asunto? Se fue el Kal Vajomer. Porque evidentemente ahora están balanceados. Cada uno tiene un factor grave que no está en el otro. Un Kal Vajomer, entre comillas, perfecto es cuando este asunto tiene un factor grave y este asunto no tiene ningún factor grave. Entonces, claramente, esto es más grave que esto. Es simple, digamos. Pero acá no se da el caso. Vemos un factor grave en Bikurim, que no lo puede comer, solamente lo puede comer el Kohen, no lo puede comer ningún otro que no sea Kohen. En el mundo de la Torah se llama Zar. Zar, traducción literal, es extraño. Pero acá se refiere a cualquiera que no es un Kohen. En este contexto es así, simple. Cualquiera que no es un Kohen. Y Meiser también tiene un asunto Hamur, un asunto grave, que no lo puedes comer estando Oinen. Y Bikurim sí. Entonces se cayó el Kal Vajomer. Chao. Todo sobre lo que estaba construido, lo que dijo Rabbi Shimon, se nos faltacho. Vamos a hacer uno más. Un factor más y paramos ahí. Después los voy a repetir la clase que viene. Umay Jumra de Toida Ushlamim Mimaiser. ¿Qué es? ¿Cuál es el factor grave en las ofrendas de agradecimiento y Shlamim y pacíficas que no tiene Maiser? Que la enseñanza que había dicho la Braisa es comer antes de ser salpicada la sangre. No podés comer antes de ser salpicada la sangre. Esto es lo que viene el versículo a enseñar. Porque si me viene a enseñar que no puedo comer estos corbanos, estas ofrendas fuera de Yerushalayim, lo aprendo de Maiser. Ah, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Por qué aprendes de Maiser? Shekein, porque las ofrendas de Toida y Shlamim, de agradecimiento y pacíficas, Teunin matan damen, veimurim legabim mizbeach, exigen, parte del proceso de la ofrenda es salpicar sangre en el altar, sangre de la ofrenda, y ofrendar, quemar en el altar ciertas partes del korban, de la ofrenda. Otras partes se las comían, no el Kohen, los dueños del korban que trajeron. De hecho, cuando el Gemor dice Ein simcha ela bebasar, alegría significa carne, porque en Yom Tov se comía carne, y de hecho hoy en día en Yom Tov se come carne, si no, bien no es rabínico, no es bíblico, es rabínico, yo qué sé, sin entrar en todos los detalles alágicos. El punto es, cuando teníamos el Beis Hamikdash, que se reconstruya pronto, etcétera, llevábamos un korban, de korban simcha, y a ver, no se llama korban simcha, se llama korban reía, pero no importa, alegría de estar en el Beis Hamikdash, de haber ido a las 3 fiestas de peregrinación, etcétera. Yo hice la Pesach, traías un korban. De hecho, ahora viene dentro de poco Pesach. En la que hará de Pesach tenemos un huevo, tenemos la pata de pollo, el cuello de pollo, según la costumbre. En Jabad es un cuello de pollo. Eso recuerda al korban Pesach. Perfecto. ¿Y el huevo? El huevo recuerda el korban Hagiga. El huevo recuerda el korban Hagiga. Yo tenía otra. Hay otras explicaciones, pero el Bepashtos es el korban Hagiga. ¿Por qué? Porque cuando uno iba en las 3 fiestas de peregrinación, traía un korban Hagiga, por ser una fiesta. Bien, ese korban es un shlamim. Y de ese korban, de esa ofrenda, hay que dejar una parte en el altar, se quemaba una parte en el altar, y una parte se la comía el que lo trajo. Por eso la simja era que yo traje un korban, y me llevo a casa, en Yerushalayim, me llevo a casa un pedazo de carne, y vamos a comer carne. No se comía carne todos los días. En Argentina somos súper carnívoros, pero no era tan simple antes. Entonces, me vas a decir que que la jumbra, que el asunto estricto y grave de Toida y Shlamim es que son korbanos y por lo tanto tienen salpicado de sangre en el altar, más ofrenda en el altar. Y Maiser, por supuesto, no tiene esto. Maiser es trigo, vino, aceite, andá a comerlo donde quieras, no tenés que dejar nada en el altar. Adraba, dice la Gemara, todo lo contrario. Maiser Homur, el Maiser es mucho más grave. Shekenteunin Kesef Tsura, este es interesante, que requiere, traduzco literal y después explico, que requiere plata, pero se refiere a dinero, plata que haya sido grabada, encuñada, ¿se dice? Acuñada, gracias. Acuñada, no me salía. Acuñada.
¿Qué significa esto? Si una persona tenía mucho Meiser Sheni, yo vivo en Hebrón, tengo 50 toneladas porque tengo mucho dinero y hice mucho trigo, qué sé yo cuánto, 50 toneladas de trigo de Meiser. Imagínate lo que produje. 500, el 10%. Claro. Bueno, pero es un montón, 500 toneladas, un montón de trigo. No sé, se me ocurrió ese número. Sí. No puedo llevar todo eso a Jerusalén. Y menos antiguamente, no hay forma. Entonces, ¿qué hago? Redimo el Meiser con dinero y llevo el dinero a Jerusalén y compro con ese dinero comida, etcétera, y como Jerusalén. Ese dinero tenía que ser Kesef Tzura, tenía que ser acuñado. ¿Por qué? Porque la teoría dice Betzarta a Kesef Biyadcha, vas a hacer, traducción literal, vas a hacer un pekele, un paquetito de dinero. Pero la Gemara aprende Tzarta Tzura, tiene que estar acuñado, tiene que ser dinero que circula. Sí, circulante, dinero circulante. Circulante, esto viene a excluir, por ejemplo, Lashen Sholzav, se llama Simón en la Mishnah. Simón es una pepita de plata o oro. Ni siquiera un lingote, porque un lingote también está acuñado, también tiene montones de símbolos, sellos y qué sé yo y qué sé cuánto. O sea que dentro de todo no es moneda, yo no puedo ir a la verdulería con un lingote de oro. Pero está certificada la cantidad de la claro, calidad. está certificado, está acuñado. No requiere evaluar la pureza, evaluar el no peso. es así nomás, no cualquiera tiene un lingote de oro ahí en casa. Y No, sale pero las de pepitas pueden tener ganga. Claro. Bueno, pero sí, en el mundo de la Mishnah, etcétera, hay una cosa que se llama asimón. Ahora no recuerdo exactamente por qué se llama así. Se llama asimón. Y es un pedazo, así, literalmente, un trozo de oro, un trozo de plata. Pero está acuñado, es un pedazo. Obviamente tiene un valor enorme, pero anda al orfebre o no sé quién, que te lo pese, es todo un proceso. No es moneda corriente. O sea, acá estamos hablando Kesef Tzura. Cuando vos redimís el Meiser Sheni, para llevarlo a Jerusalén, tiene que ser con plata acuñada. Y esto es algo estricto, específico del Meiser. Bueno, vamos a parar acá. Esto sigue largo, ¿sí? Pero acá encontramos, un segundito, acá encontramos que hay en Meiser algo estricto que no está en el Korban. Que voltea el Kalbahai, no se cayó.